El tema que voy a tratar de desarrollar es el de errores y mitos en alimentación. Espero cumplir, o les prometo tratar de cumplir con lo que muy acertadamente decía Voltaire, que el secreto de aburrir al público es tratar de decirlo todo, con lo cual, aparte de que no sería capaz de decirlo todo por mi formación, y aparte sería muy aburrido, con lo cual no se asusten que no va a ser así. Lo que yo sí creo que es interesante en muchas ocasiones es cuando volvemos a uno de los clásicos, por cierto, en este caso el profesor José María Bengoa, del cual se va a cumplir el centenario de su nacimiento en breve y que ha sido uno de los grandes padres y pensadores de la nutrición moderna, pues es importante recordar qué es lo que nos decía el profesor Bengoa en cuanto a los objetivos vitales. Porque fíjense que esos objetivos vitales que están muy bien estructurados, en muchas ocasiones nos pueden llevar, y nos han llevado y nos llevan precisamente al tema de los errores, mitos y demás, ¿no? Y decía José María Bengoa que entre nuestros objetivos vitales está defendernos ante la muerte, la enfermedad y el deterioro de los años. Pensemos ya todos los errores, mitos y ya dietas con mayor o menor acierto que están relacionadas con lo que es el tema del envejecimiento. Decía José María Bengoa que otro segundo objetivo vital es alcanzar la belleza estética, el amor, el tema de la psicología y las relaciones interpersonales como signos positivos de la vida, no conformarnos con la ausencia de enfermedad, sino promover un estado físico y psíquico armónico y positivo. Y, en tercer lugar, lograr un bienestar y felicidad social razonables como signos de solidaridad y equidad social. Por eso, con estas afirmaciones que son tan maravillosas y creo yo tan acertadas, lamentablemente, de esos principios, pues nos vamos en muchas ocasiones a los errores y mitos, como estamos viendo de manera muy continuada en la jornada de hoy. Hace 45 años, la friolera de hace 45 años, en la conferencia de la Casa Blanca sobre alimentación, nutrición y salud, se decía: probablemente en el terreno de la salud de una población no hay ningún área tan afectada por el engaño y la falsa información como la de la nutrición. El consumidor cae en la trampa de muchas y burdas imitaciones que le estafan enormes cantidades de dinero, además de redundar en contra de su salud. Lo que se decía hace 45 años, lamentablemente, sigue siendo perfectamente válido en los tiempos actuales, me temo, y como estamos viendo. Mitos y errores hay muchísimos y los ha habido siempre en las muy diversas culturas de nuestra población mundial y muchas veces también condicionados o relacionados con las diferentes religiones. Aquí no hay ni más ni menos que 2 o 3 pinceladas de esos mitos que son ancestrales para diversas culturas. La cultura masái, por ejemplo, que mantiene que la alimentación aporta las virtudes de las víctimas. En la Costa del Oro a los niños se les limita el consumo de huevos porque, dice, se vuelven díscolos y desobedientes. O en Sudáfrica, que las mujeres no deberían tomar leche porque les provoca esterilidad. Un larguísimo etcétera. Pero lo curioso y lo paradójico es que en sociedades mucho más avanzadas, informadas, educadas en principio y potencialmente, no solamente nos abrazamos a los mitos de nuestra propia cultura, sino nos abrazamos a mitos en muchas ocasiones foráneos y nos adherimos a los mismos sin que estén dentro de la evidencia científica. Es decir, de alguna manera, las dudas, exageraciones, medias verdades y confusiones sobre alimentos y dietas son una constante y ninguno estamos ajenos a ella. Yo creo que si de algo probablemente nos pudiéramos llevar una pequeñita lección de la jornada de hoy, es que nos permitiera reflexionar si efectivamente en algún momento, ya no voy a decir de nuestras vidas, sino de este mes o de esta semana, no hemos pensado en esa posibilidad de dieta que nos facilite mucho las cosas, o en determinado complemento alimenticio nutricional, o en determinado alimento o nutriente. Y como les decía también en la inauguración de la jornada, lo paradójico, lo que no ocurre en ninguna otra ciencia, es que a pesar de haber habido un enorme avance en el conocimiento científico de la nutrición, hay sin embargo muchos más mitos y errores comparativamente con hace una generación o hace 2 generaciones. Yo creo que esto, si se me permite la expresión, es algo que nos lo tenemos que ver, nos lo tenemos que mirar, a nivel personal, pero también, por supuesto, a nivel colectivo.
Algunas pinceladas periodísticas que las dejo ahí también para la reflexión de todos, ¿no? Hay más información sobre alimentación, nutrición, que duda cabe, y salud, pero hay muchas más dudas sobre lo que es bueno o malo para comer. Sigue habiendo una enorme desconfianza hacia los que nos dan de comer, hacia los que nos ponen los alimentos en nuestros lineales, es decir, hacia la industria alimentaria, y sin embargo hay gran confianza en muchas veces productos que están fuera de la regulación, de la legislación, o que desde luego no están ahí porque se hayan basado en estudios de intervención, de evidencia científica, nutricional, etc. Bien, dicho esto, yo creo que es importante también recordar que en muchas ocasiones parece que la nutrición o la alimentación es la culpable de todo o es la beneficiosa y la milagrosa para todo. Y evidentemente no es así. A mí me gusta poner el ejemplo de las enfermedades cardiovasculares. Son, como saben ustedes, las patologías de las que más todavía enfermamos y nos morimos, y son para las que conocemos mejor los factores medioambientales, incluido dieta y estilos de vida, y que, por tanto, podrían ayudarnos a prevenir y, en algunas ocasiones, también a tratar esos factores de riesgo cardiovascular. Pero, en cualquier caso, si nosotros vemos lo que son los factores de riesgo modificables, aquí está la alimentación desequilibrada, sedentarismo, la obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial, y la tarjeta de visita de los factores no modificables, pues fíjense que siguen siendo todavía más los factores no modificables que los modificables. Es decir, de alguna manera lo que yo pido y solicito de todos, y para mí el primero, es que tengamos un cierto sentido común e inteligencia a la hora de leer los mensajes y noticias que pueden aparecer sobre si tal factor de la dieta erradica o nos permite evitar un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Porque en el mejor de los casos, aun conociendo bien estos factores modificables, no nos van a explicar más allá del 70% de los factores de riesgo cardiovascular. Hay un 30% desconocido y por eso se sigue investigando en enfermedad cardiovascular en relación con la dieta, porque una tercera parte no los explicamos por esos factores etiológicos conocidos. Luego, precaución y sentido común creo que es importante también. Bien, a continuación me gustaría también de manera muy rápida recordar con ustedes, compartir pues algunos hechos que pueden ayudar a explicar esa enorme aparición de errores y mitos en la alimentación. Y en la última parte de mi ponencia lo que iré es desde dieta, pasando por nutriente hasta alimentos, un breve recorrido sobre cómo se afecta desde lo que es un patrón de dieta hasta lo que es un alimento por esos errores y mitos. Entonces, hemos hablado y se va a hablar mucho de información, las variadas fuentes de información. ¿Es solución o problema? Evidentemente, yo, como creo que todos estamos de acuerdo aquí, el principio de la libertad de expresión debe estar muy presente, y más en una sociedad libre como la española. Ahora bien, eso significa que en materia de salud, a lo mejor, en algunas ocasiones no haya que poner ciertos límites, ciertos condicionantes. Lo dejo ahí, si quieren, para la reflexión y el debate. La información en materia nutricional proviene de múltiples y variadas fuentes, cada vez más, como bien sabemos, de lo que es Internet, de lo que son redes sociales, y no se olviden que, al igual que en el caso de las revistas científicas impresas, pues existe una catalogación, existen unos índices de impacto, existe una revisión por parte de académicos y científicos de esos artículos que se van a publicar. En el caso de las páginas web no es así. Nosotros estamos clamando porque de alguna manera y de manera valiente también por parte de las autoridades se haga también una clasificación de las páginas web relacionadas con alimentación y nutrición, salud ósea, salud cardiovascular, me da igual. De alguna manera que cuando nosotros queramos saber sobre osteoporosis tengamos de alguna manera la certeza que si consultamos tal página web, pues en gran medida va a estar ya bien validada y evidenciada. Todavía creo que ese es un largo camino a recorrer. Para el correcto ejercicio de la autonomía, que es fundamental, la autonomía personal de elección de nuestros alimentos que constituyen la dieta, es necesario que se proteja el derecho del ciudadano a una información veraz, como decía, objetiva, actualizada y comprensible. Y desde luego en este mundo en el cual son prácticamente infinitas las posibilidades de acceso a la información, pues no queda otra que la especialización de todos, de los medios de comunicación
más tradicionales escritos hasta los que son responsables de redes sociales. Yo creo que eso es un reto también que nos tenemos que plantear siempre. Otro aspecto que dejo ahí, otro titular, es el desconocimiento, la indiferencia. ¿Por qué? Porque probablemente pudiéramos decir que la población, nosotros somos población, todos los que estamos aquí, podemos tener un desconocimiento total, parcial o incluso una indiferencia total o parcial hacia los preceptos nutricionales. O de alguna manera, si esos preceptos nutricionales nos dicen que hay que ser paciente, que hay que ser persistente, que hay que ser constante, pero al mismo tiempo la voz del demonio nos está diciendo que tú puedes solucionar tu vida, puedes solucionar tu peso, puedes solucionar tus michelines de manera casi inmediata, pues ¿a qué nos vamos a abrazar? Pues parece que puede más la fuerza del demonio que los principios nutricionales. Por otro lado, el nivel medio de la población, en cuanto a los principios de nutrición, no llega a alcanzar los niveles aceptables o no se sea capaz de distinguir entre mensajes nutricionales soportados en la evidencia científica de aquellos que son meramente resultado de no evidencia científica, de charlatanería. Luego pondré algún ejemplo también. Otro tema que yo creo que todos somos conscientes, la presión publicitaria, que nos puede llevar o a adherirnos a los errores y mitos o a aumentar nuestros errores y mitos o no. Ahí depende en gran medida de la autonomía personal. Entonces, está claro que el papel de la publicidad es que puede modificar nuestros hábitos alimentarios. Muchas veces más de manera inconsciente que consciente, creo yo, por los estudios que conocemos. Para ello, ¿qué es fundamental, por tanto? Y es lo que se está haciendo, pues lograr el compromiso de las empresas alimentarias para una promoción responsable, la aplicación de códigos de conducta, la autorregulación, que está funcionando, que está permitiendo, por tanto, que los mensajes sean veraces, que la información nutricional cada vez sea más adecuada, y saben ustedes como yo que ese es el momento que estamos viviendo. El contexto socioeconómico. Bueno, yo creo que qué duda cabe que lo que es el contexto sociológico y económico y educativo influye, lo conocemos también a través de diferentes estudios, en que nos abracemos más a un tipo de errores y mitos y otro tipo de contexto socioeconómico nos abracemos más a otro tipo de errores y mitos. Pero todos podemos caer en la tentación de esos errores y mitos en la alimentación. Lo que pasa es que en muchas ocasiones van a ser diferentes dependiendo del tipo de error y mito. Y me ha parecido también oportuno dejarles ahí, si quieren también para el debate, esta pregunta de si son más frecuentes o pueden ser más frecuentes los errores y mitos en una situación de crisis. De alguna manera, ¿somos más vulnerables o no en nuestros principios nutricionales? Bueno, en el Libro Blanco de la Nutrición en España, que presentamos en el mes de marzo, junto con el Ministerio de Sanidad, entre otros muchos capítulos, se abordaba precisamente el tema de los errores y mitos en alimentación, en un capítulo que coordinó la profesora Ana María Troncoso, antigua directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y me ha parecido oportuno traerles de ese capítulo también lo que son amenazas, fortalezas y debilidades en relación con los errores y mitos en alimentación. Breves pinceladas, ¿no? En cuanto a amenazas, pues ese menoscabo de la salud, yo creo que es muy adecuado el término, ¿no? Mensajes sin fundamento científico que tienen en común lo que estamos viendo hoy, la promesa de pérdida rápida de peso, longevidad o incluso mejora de capacidades cognitivas, memoria, etcétera. La mitificación de las proteínas como base de alimentación. No me voy a extender porque saben que hay una ponencia después, a primera hora de la tarde, por don Juan Revenga, pero fíjense que dentro del conjunto, vamos a decir, de dietas que se orienten más a consumir un determinado tipo de nutriente, precisamente sobre las que se hace incidencia en ese capítulo, en el Libro Blanco de la Nutrición, es el de la mitificación de las proteínas. Y se acaba comentando que la propia agencia, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues afirma que no existen pruebas científicas para asociar el consumo de proteínas con ventajas en el control de peso. La percepción del riesgo alimentario. Si nosotros hablamos de riesgo alimentario en un foro científico, en una administración, no tiene nada que ver si nosotros hacemos una encuesta a pie de calle en el metro sobre esa percepción del riesgo alimentario.
Ahí hay unas diferencias enormes, tremendas. Además, yo creo que aunque se ha avanzado, pues todavía no se ha avanzado lo suficiente. Es decir, cuando tú preguntas si los alimentos son seguros y que nosotros realizamos a lo largo de nuestras vidas más de 90.000 ingestas, que no está mal, y la inmensísima mayoría de esas más de 90.000 ingestas que hacemos a lo largo de nuestras vidas van a ser seguras, pues sin embargo la percepción de riesgo es bien distinta, ¿no? La ciencia comprende y define el riesgo de manera bastante diferente. Nosotros, como lo entendemos, es una realidad objetiva que se puede medir, controlar, gestionar, frente a lo que en muchas ocasiones es la percepción de la población socialmente, que se comprende de distinto modo por grupos diferentes de personas según su contexto sociocultural. Otro hecho fundamental que en muchas ocasiones puede llevar a errores y mitos, el mensaje nutricional. Y yo creo que aquí hay que hacer meas culpas, los que nos dedicamos a la alimentación y a la nutrición. Se nos acusa, y antes acabamos de tener una rueda de prensa y ha salido como no, es que ustedes cambian en muchas ocasiones de mensaje. ¿Es verdad? Sí. No solamente se cambia el mensaje, sino a lo mejor el mensaje viene de muy diferentes vías, y por tanto el mensaje no llega igual. Y por tanto eso provoca confusión y puede llevar al error o al mito, ¿no? Por tanto es necesario la autocrítica. Y yo creo que es muy por parte nuestra, los que nos dedicamos a la alimentación y la nutrición. Y creo que también es muy necesario reivindicar la palabra sustituir frente a la palabra añadir. Se nos ha llenado la boca en jornadas, en congresos, en meetings, incluso en publicaciones, añada usted esto a la dieta, añada aceite de oliva, añada nueces, añada determinado nutriente. Y es muy difícil, o bastante más difícil, encontrar, sustituya en su dieta esto por esto. Claro, si nosotros no damos el mensaje nutricional, caso del aceite de oliva, como tiene aquí, bueno, no está aquí, pero bueno, luego se lo voy a comentar. El caso del aceite de oliva o el caso de los frutos secos, que aportan energía, aportan kilocalorías, más allá de sus cualidades reconocidas con sus propiedades antioxidantes y un largo etcétera, pues podemos inducir a un error, a un mito, en este caso, partiendo de algo tan saludable y constituyente de la dieta mediterránea como puede ser, insisto, el propio aceite de oliva o las nueces. Luego, mucho ojo con el mensaje nutricional y cómo lo recibimos. Es muy difícil medirlo, el mensaje nutricional, pero lo cierto es que de los temas que más nos preocupa. Bueno, no solamente hay debilidades, no solamente hay amenazas, sino que afortunadamente también hay fortalezas frente a los errores y mitos, si no, pues mal íbamos, ¿no? Y dentro de estas fortalezas, pues son, ¿cuáles? Pues las recomendaciones que ya estamos viendo hoy de los diferentes documentos consenso, la formación de los profesionales a nivel de las universidades, a través de las sociedades, de las formaciones. Afortunadamente, ya hemos logrado y ya llevamos años luchando en que en el currículo escolar de nuestros escolares españoles va a estar la temática de alimentación y nutrición dentro de lo que es el currículo escolar. La difusión de mensajes coherentes por parte de las instituciones y sociedades científicas, el acceso a alimentos y la variada oferta, es decir, el que nosotros tengamos en principio más de 30.000 productos a nuestra disposición, cuando vayamos a hacer la compra, en principio eso es un punto muy positivo de variedad. El problema será la elección de esos alimentos, pero en principio es muy positivo. Y el creciente interés de la población. Creo que no hace falta insistir porque ya ven cómo estamos, ¿no? Importante también es esa reflexión que antes se le ha adelantado sobre si somos autónomos o heterónomos. Para el error, para el mito, para la alimentación saludable. A mí este es un tema que me preocupa cada vez más últimamente. Duermo, no se crean, duermo, porque yo creo que la alimentación y la nutrición también hay que tomarla en su justo punto, ¿no? Si no, aparecen también esos trastornos. Pero lo cierto es que tenemos una cierta tendencia a echar la culpa al resto, a los demás. Es que a mí si me provocan, venden, me estimulan, me enseñan, me dicen sobre esto y el yo opino que, pues evidentemente no tengo fuerza suficiente para decir que no. Bueno, pues la autonomía personal es fundamental en las temáticas de alimentación y nutrición y para no caer en los errores y mitos. Y no se olviden que nosotros somos autónomos
desde el momento en que se produce ese alimento hasta que se completa la ingestión del alimento. Ya, cuando empieza el proceso de la digestión, ya aparece la nutrición, es involuntaria y ahí ya nosotros lo habremos hecho bien o mal, pero ya no vamos a ser capaces de controlar. Pero hasta entonces hay que tratar de formar y estimular esa autonomía personal. Bueno, en la última parte, como les decía, lo que voy a procurar es muy rápidamente ir desde lo que es patrón de dieta, de algunos errores, ya se los he adelantado, hasta lo que son constituyentes de las propias dietas. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo con esta afirmación. La dieta mediterránea es nuestro gran mensaje nutricional, esto es nuestro patrimonio. Pero, dicho esto, y ahora aludo a otro de los grandes pensadores sobre la alimentación y nutrición, el profesor Jesús Contreras, catedrático de Antropología de la Universidad de Barcelona, pues hace esta reflexión que a mí me parece magnífica. No porque, verdad, vivamos en un país mediterráneo y en principio seamos mediterráneos, tenemos que practicar o llevar dieta mediterránea y estilos de vida mediterráneos, ¿no? Él lo dice mucho mejor que yo, porque el convencimiento de muchos de los que estamos aquí o fuera de aquí va a ser: mi alimentación es habitual es sana porque es mediterránea. Somos un país mediterráneo, por lo tanto, comemos dieta mediterránea, la dieta mediterránea es sana, luego nosotros comemos sano. Fácil, pues ya está. Pero, lamentablemente, no es así. Pero este es un convencimiento que existe en una buena parte de la población. Entonces, todos conocemos bastante bien lo que son los constituyentes básicos de la dieta mediterránea. Conocemos mucho peor lo que son las cantidades, lo que aportan, lo que contienen esos alimentos de la dieta mediterránea y, por ejemplo, lo que pueden contener en términos de energía y kilocalorías, o lo que puede ser el consumo razonable de esos alimentos constituyentes de la dieta mediterránea y que ese consumo no razonable nos lleve a unas ingestas excesivas. Y aquí lo que les traigo es, a lo mejor de manera un poco provocativa, pero me ha parecido oportuno, es la distinta suerte que han tenido, por culpa de la ciencia fundamentalmente, aunque luego eso se traslada a los medios de comunicación, pues alimentos que son todos constituyentes de la dieta mediterránea. Algunos, caso de las nueces, ¿verdad?, que están muy de moda, caso del aceite de oliva que ya he mencionado, caso del propio vino, pues han tenido la suerte que se ha investigado mucho sobre ellos, que se les ha visto en muchas ocasiones propiedades beneficiosas y que están en el top en cuanto a casi declararlos como alimentos funcionales. Les ponía el caso del aceite de oliva. Si nosotros no decimos que, además de sus propiedades que son bien conocidas, beneficiosas, 1 gramo de aceite de oliva son 9 kilocalorías, pues ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Que el mensaje nutricional lleve al error de consumir un exceso de grasa en forma de aceite de oliva, porque además está mucho más bueno que otras grasas, y por tanto que nos lleve a consumir más y por tanto aparezcan esos problemas de un consumo excesivo de ingesta de energía. Y otros, sin embargo, como las legumbres, el propio pan, pues son los grandes olvidados, los grandes ignorados. Todos son constituyentes de la dieta mediterránea y, sin embargo, insisto, han corrido distinta suerte. Este es el mito del aceite de oliva, que ya hay datos en Grecia que les ha pasado eso. La población griega en España es equiparable. Hemos empezado a escuchar todas las bondades del aceite de oliva. Bueno, pues si a mí me están diciendo continuamente lo bueno que es y que yo voy a estar más guapo, menos viejo y no me va a dar el infarto, pues en vez de un chorretón sobre la tostada, añado 2, porque además me gusta más. Recuerden que la grasa es el agente palatable por excelencia en nuestra dieta. Y además añado probablemente otros tipos de grasas, por otros alimentos, precocinados, prefabricados, etc. El mensaje, ¿dónde cuadrar el mensaje para evitar el error o el mito? Dejando la dieta mediterránea, otro ejemplo, muy rápidamente, de patrón de dieta sobre el que hemos cambiado y lo que antes era un error y una desgracia, pues ahora casi parece que es la panacea, es el vegetarianismo. Fíjense que si nos remontamos a las primeras publicaciones científicas, en este caso, sobre patrones de dieta vegetarianas, publicadas sobre todo en población adventista en American Journal of Clinical Nutrition, pues lo que se afirmaba en aquel entonces es que las personas que seguían una dieta estrictamente o mayoritariamente de carácter vegetal, pues eran unos desgraciados, que tomaban eso porque no tenían opción de tomar una dieta sobre todo rica en carne. Y además esa dieta muy deficiente en proteína de origen animal era un ejemplo de países en desarrollo y casi, si me permiten,
un ejemplo también se decía, de antisistema. Es decir, la preocupación por la salud se basaba más en los riesgos y no en los beneficios de tener más presencia vegetal frente a menos presencia vegetal. Claro, en los últimos años ha habido un cambio espectacular. Y evidentemente cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, grupos de alimentos y relación con la salud y las patologías relacionadas con la alimentación, ¿qué es lo que siempre está presente? Pues que en su conjunto el grupo verde, frutas y verduras en general, cereales y legumbres, son los que positivamente se asocian con salud. Luego ahí ha habido un vuelco y ese vuelco pues evidentemente lleva a que cuando nosotros, por ejemplo, cuando se analizan los factores relacionados con el riesgo cardiovascular, pues ya ven que ahí de manera muy destacada frente a otros bien conocidos como el tabaquismo, como la propia obesidad abdominal o factores psicosociales, el no tomar fruta o verdura aparece siempre muy destacado. Lo que era un error, pues ahora es un beneficio, cambio espectacular en eso. También me ha parecido oportuno incluir lo que he denominado los errores sociales en la alimentación y que nos preguntemos si pueden llevar o no a aumentar los mitos y errores. ¿Qué es esto? ¿Somos conscientes? Sí somos conscientes, ¿verdad?, de los cambios tan espectaculares en nuestras vidas, en nuestras formas de trabajo y, por tanto, en nuestras formas de comer. No voy a entrar, por supuesto, en la incorporación de la mujer al trabajo, en que se cocine menos en casa y se coma más fuera de casa, que es así, en los cambios en las estructuras familiares, que también creo que todos somos conscientes. Eso ya crea, digamos, un contexto que puede ser positivo o negativo, pero lo que sí también nos preocupa es las nuevas formas y espacios para comer. Si la dieta mediterránea decimos que no es solamente lo que como, sino cómo lo como, compartiéndolo, socializándolo, viéndonos y hablándolo con el resto, ¿qué es lo que ocurre, verdad?, cuando nosotros decidimos o deciden por nosotros el que comemos aislados frente a una pantalla de cualquier tipo, ensimismados? No creo yo que sea ensimismados en lo que está en el plato, sino probablemente ensimismados en lo que está en la pantalla. Y creo que poco ensimismados en el que tenemos al lado o la que tenemos al lado. Luego, probablemente estas nuevas formas de comer, nos puedan estar llevando ya a más errores y mitos de manera secundaria, incluso en nuestra elección de alimentos. No va a primar en gran parte en estos comportamientos, cuando yo quiero comer delante de una pantalla, en una elección racional de los alimentos, sino que va a primar en muchas ocasiones lo que pillo y rápidamente conectarme o ver tal programa o tal red social. Errores sociales asociados, por lo que vamos viendo, también a los errores y mitos. En cuanto a los nutrientes, hemos visto ejemplos de patrones de dieta, y en cuanto a los nutrientes, bueno, pues las vitaminas son las que más sufren, las más vulnerables de errores y mitos. No se libra ninguno, pero las vitaminas son las que más sufren. Y las vitaminas me gusta dar 3 pinceladas. Uno, en primer lugar, que no hay para otro grupo de nutrientes para las cuales se haya querido añadir un mayor número de vitaminas que son falsas o pseudovitaminas. Aquí solamente hay 2 ejemplos, pero ustedes conocen como yo que frente a las 13 vitaminas que están evidenciadas hoy, pues han ido añadiendo, incluso, vamos a decir, con la cara dura de ponerle el nombre de vitamina, otras muchas más, sin que estén evidenciadas científicamente porque tengan una función en el organismo o su falta provoquen una carencia o deficiencia. Que está algunos ejemplos que no voy a insistir. Otro aspecto de las vitaminas, una vez más del mea culpa. Bueno, pues es famoso, ¿verdad?, este premio Nobel de Medicina y premio Nobel de la Paz, Linus Pauling, cuando empieza a escribir el que nos llega, que prácticamente toda la población no solamente es que tenga dietas deficitarias en vitamina C, sino que hacen falta megadosis de vitamina C para múltiples cosas. Hasta el punto, ¿verdad?, que frente a los 60 miligramos de vitamina C que ustedes y yo vamos a necesitar tomar hoy o mañana y compensarlo con mañana, frente a eso, lo que se nos va a decir es que debemos tomar 2.300 miligramos al día. Y aunque solo sea a modo de cálculo provocativo, pues fíjense que si nosotros consumimos aproximadamente entre 2 y 3 kilos de comida a diario,
para ingerir esta cantidad de vitamina C que nos dice Linus Pauling, o nos decía Linus Pauling, deberíamos tomar entre 10 y 20 kilos al día. Claro, aquí el error pues viene desde una figura de la nutrición. Y esta es también una muy habitual. Desde luego, si Linus Pauling le dieron el premio Nobel, muy merecido, dicho sea de paso, de medicina, si alguien es capaz de descubrir que las vitaminas engordan, sin duda va a tener también el premio Nobel, va a acompañar en ese sentido. Pero lo cierto es que es una de las respuestas que más nos encontramos, las vitaminas engordan. Bueno, bien sabemos que junto con los minerales pues están en la tarjeta de visita de los nutrientes no energéticos, ¿no? Pero sin embargo ahí es una de las características. Bueno, y vamos por último a los alimentos, los que nos convocan y expresan. No nos olvidemos, no nos demos, espero yo que cuando ahora dentro de un rato nos vayamos a comer, no nos convoquen el que hoy yo quiero tomar selenio, ¿verdad? O lo que me voy a sentar es a tomar omega 3. Espero que no sea así, sino que nos van a convocar los alimentos cocinados de una manera diferente y compartidos también de manera diferente. No se olviden que incluso compartiendo la comida o la cena con el peor de nuestros enemigos, creo yo que es mejor que comer solo, desde el punto de vista nutricional. Si se come con un amigo o amiga, pues mejor. Pero lo cierto es que desde el punto de vista nutricional creemos que es así. Bueno, entonces es importante diferenciar. Los alimentos no son medicamentos ni tienen por qué serlo. Ni tienen por qué serlo, aunque a veces las fronteras son muy difusas. En los medicamentos prima la función sobre el gusto es placer. Creo que yo, ninguno de los que vamos aquí, cuando vamos al médico, deme algo que me guste. Deme algo que esté bueno para curarme. Hombre, si está bueno, mejor. Pero lo cierto es que no ese es el objetivo. Y creo yo que también cuando vamos a un restaurante, o a un comedor colectivo, o a un bar de tapas, lo que vamos pensando es que lo que coma me guste. Luego hay que diferenciar, porque tenemos esa tendencia a que no sea así en muchas ocasiones. Como les digo, aquí un cocinero jamás servirá un plato de mal sabor si es consciente de ello, y un médico tampoco, nunca dejará de recetarlo. Una tendencia al error que venimos observando en los últimos tiempos es esa vuelta al crudismo. E incluso grandes cocineros lo están propiciando. Oiga, a ver, nos ha costado 100 años lo que es la revolución industrial desde el punto de vista de la industria alimentaria, el poder cocinar y procesar los alimentos. Estarán un poquito peor o un poquito mejor, pero lo cierto es que nos ha costado 100 años y eso ha sido una victoria espectacular. Y ahora nos la queremos cargar. Y ya no voy a entrar en temas de higiene y seguridad alimentaria, volviendo al crudismo casi como una tendencia snob, pues ese es un error que además puede tener consecuencias graves en ese sentido. Y siguiendo con los alimentos, y para finalizar, pues con los alimentos hay cosas curiosas. Hay alimentos mitificados y hay mitos sobre los alimentos. Aquí solamente les voy a poner, podríamos tener para un curso entero, pero algunos ejemplos de alimentos mitificados, ¿verdad? Uno de los quizá más populares es la miel. La miel es sagrada, la bendecida, el azúcar es veneno. Claro, en la composición de la miel, que es 70% de glúcidos y el resto agua con unos pocos aminoácidos, vitaminas y minerales. ¿Se puede tomar? Pues claro, si te gusta, pero igual en cantidades moderadas, porque claro que aporta energía, ¿no? Como aporta el azúcar. Pero lo cierto es que tiene un carácter, en muchas ocasiones, de mito. Por ejemplo, el vinagre de sidra. ¿Qué diferencia hay con el vinagre de vino? Que es el habitual. Pues que es más caro, el de sidra, y que es a partir de manzana, igual que el otro es a partir del vino. En cuanto a características nutricionales, prácticamente no hay diferencias. Que haya habido algún estudio epidemiológico, sobre todo en Estados Unidos, en el estado de Vermont, que haya asociado que el consumo de vinagre de sidra puede ayudar a los más longevos, pues como otros muchísimos estudios epidemiológicos que cuando tratan de ver un componente de la dieta, finalmente se suelen caer. Es muy difícil atender ese valor. Las bayas de saúco, la jalea real, esta es muy curiosa también, ¿verdad? Porque ¿qué es la jalea real? Pues la responsable de que una larva de abeja se transforme en reina de una colmena. Es muy bonito, es muy poético, es muy lindo,
pero será en todo caso para las abejas. Yo es que no quiero convertirme en reina. Tienen otra función evolutiva las abejas que tenga que convertirse en reina madre, pero no es mi caso. Por tanto, que yo me quiera tomar la jalea real, pues está bien, pero por favor quitémosle ese halo de acompañamiento de alimento mitificado. El ginseng tan de moda, bueno, pues tiene ciertas propiedades que se van conociendo, los ingósidos, pero que todavía falta mucho en cuanto a evidencia científica, o el ajo y cebolla, que fíjense si son de nuestra propia cocina y gastronomía, pero de ahí a dotarles de todas las propiedades, incluso en temas tan serios como puede ser anticancerígenos, etcétera, pues creo que hay que tener una vez más la prudencia en cuanto al mensaje nutricional. Y casi, si me permiten, es un poco anecdótico, pero es importante, en el mundo que vivimos de la socialización que estoy procurando, pues esos 800 miligramos al día que se procuran a través del ajo, pues fíjense, hay que tener muy buena relación interpersonal, o sea, hay que pensárselo si merece la pena las propiedades del ajo frente a con quién vamos a estar. El pan engorda. Bueno, pues lo que engordará será lo que le pongamos al pan dentro y las salsas con que mojemos, no me voy a entretener. La fruta como puesta engorda. Saben ustedes que lo que va a tener de bueno a lo mejor la fruta consumida antes de las comidas es que por la fibra que contiene y el agua puedan provocar un efecto saciante, pero en términos de energía va a ser igual. Beber agua durante las comidas engorda, pues lo mismo, tendrá un cierto efecto saciante, pero lo importante será que seamos capaces de aportar la ingesta de líquido necesario de acuerdo a nuestra edad y necesidades y ser capaces de hidratarnos. Hagámoslo razonablemente, pero por favor desterremos esos mitos. Este es curioso también, la lolaita adelgaza. Claro, ¿qué es lo necesario para poder etiquetar un producto como light? Que al menos, ¿verdad?, se reduzca el contenido en energía un 30%, pero dependerá del producto que partamos. Porque si yo parto de una mayonesa que tiene un contenido energético muy elevado, le quito un 30% de calorías, sigue siendo un producto alto en energía. Pero es que además, piensen ustedes que aquel que toma mayonesa light, ¿qué es lo que va a estar pensando? Pues como engorda menos, 2 cucharadas en vez de 1. Y como el sabor no es igual al de la mayonesa original, pues tendré tendencia también a poner más salsa mayonesa para adquirir y recordar el sabor que yo tenía de la mayonesa sin que fuera light. Es un ejemplo, pero sobre esos hay muchos. Luego, una vez más, errores y mitos. Y bueno, por último quería pues el recordar y dedicar esta ponencia a los profesores Gregorio Varela Mosquera y profesor Olga Moreira Astuni, pues que han dedicado sus vidas a este tema y a otros muchos de la nutrición. Nada más. Muchas gracias.